Somos Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Líderes en educación teológica online. Uno de los pilares fundamentales que ustedes deben de recordar siempre, cada vez que entran al Apocalipsis, porque, insisto, cuando a la congregación, seguramente muchos de ustedes tienen acceso en términos de liderazgo a la congregación, seguramente, ¿no es cierto? De hecho, mi pastor Juan, yo creo que sí, Mario quizás también, Carolina. Esto le abre unas perspectivas, pero que ustedes todavía no pueden ponderar todavía. Porque el Apocalipsis es un libro tan poco entendido, es tan mal entendido, que cuando se lo explica de una manera distinta, de una manera usando los principios de interpretación bíblica, usando las reglas bíblicas, es decir, reflexionando y comentando el Apocalipsis a la manera bíblica, las iglesias siempre tienen un despertar, siempre. Pero no el despertar apoteósico como hoy se estila, no, estoy hablando de un despertar en términos de piedad, en términos de consagración, en términos de compromiso, en términos de maduración. Ese es el verdadero avivamiento, bíblicamente hablando, porque es que hay una distorsión pero supina en la atmósfera. Yo tengo que aclarar esto. Cuando hablamos de avivamiento en la iglesia, y yo creo que todos los líderes quieren un avivamiento en su iglesia, ¿verdad? Pero el avivamiento bíblico tiene que ver con un interés piadoso en las cosas de Dios. Una búsqueda de la comunión con Jesús privada, no en patota, no en manada. El verdadero avivamiento es una búsqueda, es un renacer por el interés en el Señor Jesús, en su persona, en su testimonio, en su vida, en su carácter. Ese es un verdadero avivamiento. El avivamiento dice relación con nace de las entrañas, de la esencia del creyente, un aborrecimiento por el pecado y una búsqueda por la piedad, por la semejanza de Cristo. Y por supuesto que los frutos de ese avivamiento son los que están descritos, evidentemente, en Gálatas capítulo 5. Y los frutos también se conocen como reforma. La palabra reforma quiere decir un cambio, una vuelta, una conversión, una metanoia. Es una confirmación, es una renovación del compromiso, ¿verdad? La reforma tiene que ver con un cambio sustantivo, cualitativo, cuantitativo, evidente, práctico, que se traduce en los hechos. Es un cambio en ideas. Se abandonan las ideas equivocadas, se renuevan las ideas correctas, se profundizan los pilares fundamentales, se desecha lo inútil. Hay un despertar y un redescubrimiento. Pero ese redescubrimiento tiene como expresión piedad personal. No tiene nada que ver con cosas apoteósicas. Ese es un avivamiento falso. Esa es una idea distorsionada del avivamiento. ¿Vale? Bien. De hecho, muchos citan las manifestaciones extraordinarias del Espíritu Santo, que son excepcionales en la Biblia, no en la norma general. El Espíritu Santo en términos generales no se manifiesta con actos maravillosos. Esa es una excepción a la regla, ¿vale? Entonces, algunos citan los actos maravillosos del Espíritu Santo como sinónimo de avivamiento. Eso es falso. Los actos maravillosos, donde usted ve que el Espíritu Santo actúa de manera espectacular,
Esa es una manifestación de dones. No necesariamente eso significa avivamiento. Simplemente es un don. Claro, son dones que son espectaculares. Las lenguas, por ejemplo. Sanidades. Todo ese tipo de cosas que son espectaculares, ¿cierto? Que obra del Espíritu Santo, primero son excepcionales en la Biblia, no es la norma general, ¿vale? No toda persona de la cual está ungida por el Espíritu tiene necesariamente que exteriorizar la presencia del Espíritu Santo de esa manera. Al contrario, la norma general es que el Espíritu Santo se expresa en un avivamiento de la piedad, de la obediencia, de la rendición, de la muerte del yo a Cristo. Ese es el verdadero avivamiento. Es sin escándalo, por decirlo así. Perdón que use esa palabra, ¿vale? Es sin escándalo. Entonces el avivamiento no tiene que ver con hechos maravillosos producidos por dones que da el Espíritu Santo o actos milagrosos del Espíritu Santo. El avivamiento tiene que ver con una revitalización de la piedad del creyente. El que se estaba medio como enfriando, otra vez vuelve, como se dice, al primer amor. Eso se llama avivamiento. Y es una señal clara de que el Espíritu Santo está, por decirlo así, nos estamos reconquistando con Dios. Una cosa así, ¿ya? Bien. Entonces, pues, ese es el resultado siempre que alguien expone de la manera correcta las profecías bíblicas y especialmente Daniel y Apocalipsis en la iglesia. Se lo digo por experiencia, ¿vale? La iglesia tiene un antes y un después cuando usted le da un seminario de Apocalipsis a la iglesia, ¿ya? Porque redescubren algo que no entienden, no han entendido y nadie le ha sabido explicar. Entonces, pues, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, tenemos el mensaje a Filadelfia. Tenemos el mensaje a Filadelfia. ¿Ok? Somos Veritas Dei, Ratio et Revelatio.